Pero ¿por qué eso no siguió adelante? ¿Qué sucedió? Pues porque hay unos seres en cuarta dimensión que no van a dejar que los rusos espíen a los norteamericanos y viceversa. Hay unos seres en cuarta dimensión que no van a permitir que los americanos vigilen a los rusos. ¿Y quiénes son esos seres? Pues los mismos que gobiernan bajo las sombras, detrás de la sombra, los mismos que gobiernan en el mundo subconsciente que usted no puede ver, pero que ellos sí tienen contacto con la gran mayoría de los seres humanos, el 99.9% de los seres humanos. ¿Y cuando tienen contacto? Que yo no los he visto. Porque se habla de estos seres a nivel especulativo, pero nadie dice dónde están, ¿correcto? Pero si la gente supiera que tiene contacto con ellos siempre, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando van a dormir, generalmente. Cuando el ser humano está durmiendo es cuando está más vulnerable, ¿sí? Por eso mucha gente, eso fue parte de lo que escribió Corrado Malhanga, que cuando van en hipnosis interdimensional, a ver, con esas personas que las abducían, en estados alterados de conciencia, pues entran a la parte del subconsciente e investigaban. ¿Qué hacían estos visitantes de las noches con sus contenedores, como ellos llaman? ¿Sí? A un aspecto físico se le llama contenedor, un recipiente. Y los gritos que pegaba la gente en esa hipnosis son espeluznantes. Usted se eriza del terror con el que grita el ser humano. Y usted dice, pobre persona, no. Inclusive a usted le puede haber pasado lo mismo y ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta, porque esto es lo que hacen estas personas, estos entes, personas entes, llamémoslo entes. Entonces, eso permite la hipnosis interdimensional poder ir a estos archivos. Entonces, estamos explicando la cuarta dimensión, ¿correcto? Entonces, usted se mueve en el mundo de la cuarta dimensión generalmente cuando está dormido, ¿correcto? ¿Qué pasa? De que, como comprendemos el mundo de la cuarta dimensión y el mundo de la tercera dimensión, estos mundos son donde ellos toman protagonismo, ¿sí? Vamos a hablar ahora, a explicar qué es el ser humano y vamos a explicar de dónde proviene el ser humano. Y con base a esto, pues vamos explicando las otras dimensiones. Hemos hablado de la cuarta dimensión y la tercera dimensión. Esta cuarta dimensión y tercera dimensión es liderada por estos seres que cuando vamos a la hipnosis interdimensional nos damos cuenta que son los famosos ángeles blancos, maravillosos seres de amor, que de amor no tienen nada. Nos damos cuenta que estos son los famosos dioses que el ser humano se ha encontrado con ellos en cualquier cultura. En cualquier cultura. Por eso coincide mucha información, la serpiente por todo lugar. Moisés alzó una serpiente y los que la miraban se salvaban. Recuerden, la serpiente en Egipto que se comió otra serpiente. Mire que la lucha siempre ha sido entre serpientes, seres serpientes. Más adelante ya usted va a entender, va a poder compactar esto que le estoy diciendo con lo que vamos a hablar más adelante. Si no alcanzo en este video, voy a ir avanzando poco a poco. Lo que quiero es que todos comprendan esta historia. Los seres serpientes siempre están, ¿correcto? Por eso ustedes pueden ver que Yeshua dijo, ustedes son hijos de vuestro padre y las obras de vuestro padre queréis hacer. Generación de víboras, ¿sí? Generación de serpientes, porque las serpientes siempre juegan un papel crucial, ¿sí? En la raza humana. Siempre ha sido guerra entre ellas, entre serpientes, entre ellos allá. Muy bien. Entonces, vamos a hablar quién es el humano, qué compone un ser humano y ¿qué pasó con el ser humano? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces lo primero que podemos decir del ser humano es que el ser humano, esto que ustedes pueden ver como ser humano, es el resultado de muchas manipulaciones genéticas. Homo 1, Homo 2, Homo 3, Homo 4, Homo 7 y finalmente llegó el Homo sapiens. Entonces, ustedes han escuchado de los muchos reseteos que han ocurrido en la raza humana. Y no quiero asustarlos, pero creo que estas entidades pretenden últimamente resetear a los seres humanos otra vez. Por eso se necesita que muchas personas despierten y comprendan de qué se trata esto y hacer un trabajo de verdad. Y cuando yo llamo a un despertar, es que los seres humanos despierten de las religiones.
de creencias, de todo eso, y que se centren en algo tangible, ¿sí? Y eso es lo bonito de la hipnosis interdimensional, que la hipnosis interdimensional no es una hipótesis, ¿sí? No es una especulación, es algo que usted puede entrar y ver, ¿sí? Yo a alguien le dije, ¿usted quiere conocer quién es su líder? ¿Quién le está gobernando toda su vida? Entremos en hipnosis. Y yo puedo ver quién es supuestamente mi Dios, sí, usted va a ver quién es su Dios. Yo puedo ver a quién estoy orando, sí. Y usted se va a dar cuenta que no es lo que usted pensó, que no es ese ser de luz maravilloso que tiene buenas intenciones con usted. Ellos lo único que les interesan es sus propios propósitos. Entonces, ¿quién es el ser humano? Entonces, el ser humano es el resultado de una manipulación genética, ¿sí? ¿Y por qué ha habido destrucción de los seres humanos? Sí, es verdad. El ser humano, quien comenzó la creación de los seres humanos, la historia parte es verdadera, que la tienen los sumerios, ¿correcto? Los dioses sumerios, que vuelvo y le digo, no son Dios con D mayúscula, sino que son genetistas que manipularon el genoma humano, principalmente Enki, que era el genetista mayor y pudo crear al ser humano, y pudo hacer que el ser humano, dentro del ser humano, esa genética del ser humano que es 80% reptil, pudiera contener el gen luz. El gen luz. O sea que, ¿qué le da movilidad a un vehículo? Un combustible. La gasolina genera una combustión, una explosión dentro de un pistón y ese pistón impulsa, ¿correcto? Y eso empieza a impulsar una transmisión mecánica y eso hace que el carro gire. Nosotros necesitamos una combustión, una energía para vivir. Y esa energía de vida se conoce como gen luz. Y es lo que hace que tú vivas y que yo viva. Pero ese gen luz representa un 2% de toda la composición del ser humano. ¿Por qué tenía que ser un 2%? Porque es el porcentaje de luz que de una forma manipulada estos seres que gobiernan el mundo de la cuarta dimensión pueden acercarse a un aspecto físico, pueden acercarse a un ser humano sin que ese 2% de luz los destruya o les haga daño. ¿Cómo así? A ver, todos tenemos energía eléctrica en nuestra casa, ¿correcto? Pero nosotros podemos manipular 20 voltios, ni siquiera los sentimos, ¿sí? Pero cuando muchas veces se nos va la mano y metemos la mano en un cable pelado, vamos a sentir 110, 220 voltios y, perdón, y eso nos pega nuestro remesón. Lo podemos soportar. Pero si nosotros cogemos unas cuerdas de alta tensión, desaparecemos, nos achichorrana, ¿correcto? Nos desaparece, no soportamos ese voltaje tan impresionante. Entonces, el ser humano como tal es ese gen luz, es luz, ¿sí? Es una luz maravillosa, es una luz indescriptible, es una luz que representa el amor, no, es la luz que es el amor, es la luz que es la paz, es la luz que es el equilibrio, es la luz que es la bondad, es la luz que es la templanza, la serenidad, es la luz que es la paz, que es la calma. Eso es el ser humano, pero en un 100%. Entonces, estos genetistas hicieron a un ser humano que lo constan 3 partes, que es lo que se puede constatar a través de la hipnosis interdimensional. Que las religiones quisieron interpretar las cosas a su estilo, vale. Pero todo esto las religiones lo han interpretado de esas maneras para poder ser manipuladas. Puntualmente el ser humano lo consta el aspecto físico, que es este, que tiene un porcentaje de luz del 2% y 98% reptil. ¿Sí? Entonces, cuando por eso la gente dice el cerebro reptil, ¿sí? El cerebro reptil desde el ser humano, que es impulsivo, negativo,
¿sí? Es impulsivo, negativo y reactivo, ¿sí? Por eso muchas veces el ser humano reacciona inmediatamente, el cerebro reptil. Le compone un aspecto físico o cuerpo energético. ¿Qué es el aspecto físico? Cuando muchas veces ustedes tienen la oportunidad de ver una hipnosis interdimensional, usted ve que cómo llega fulano de tal. Vamos a hablar de Pedro. Listo, estamos en este momento, le estamos haciendo una liberación a Pedro. Pedro, cualquier Pedro. Entonces, llega Pedro. Entonces, en el mundo de la cuarta dimensión, llega Pedro. Pero Pedro está acostado en hipnosis, está en trance hipnótico. Y Pedro, ¿cómo llega? Llega en su aspecto energético. Es el cuerpo, ese cuerpo es parecido a cuando le saca a una persona como una escanografía, ¿sí? Algo así. Se le ven los órganos y todo. Ese es el cuerpo energético. Y ese cuerpo energético es lo que mal llamaron almas, ¿sí? Las religiones llamaron espíritu, alma y cuerpo, pero eso lo llamaron alma. Entonces muchas de esas personas cuando se les llega la persona llegan encadenados, ¿sí? Llegan con clavos en su cabeza, víctima de brujerías, llegan con cosas en su cuerpo, con cables, pero son cables que vibran ¿en qué dimensión? En el mundo de la cuarta dimensión. Son tecnologías puestas por estos personajes que ya vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué otro cuerpo hay? El cuerpo de luz, ¿sí? Que es algo más o menos, ¿sí? Es el restante, es algo más o menos lo que ustedes pueden ver aquí, que es el cuerpo de luz, que es el restante de ese 2% que yo le he dicho que es usted. ¿Cómo así, César? O sea que de ese 100% que soy yo, porque según usted, de acuerdo a la hipnosis interdimensional, dice de que el 98% de nosotros es gen reptil y 2% gen luz. Pues ese 2% de gen luz es el que mueve ese 98% de gen reptil. Es la batería. Es una batería inagotable. Por eso los cuerpos se mueren. Esos aspectos físicos se desgastan con los años, se mueren. ¿Y qué cree que vuelve a pasar? Vuelven a la persona y ese cuerpo energético, el cuerpo de 4D, del cual yo le hablé, vuelve y lo envasan en otro cuerpo. Sí, porque este cuerpo se desgasta, pero el otro vuelve y lo meten porque ese cuerpo no tiene desgaste. Entonces, hay un ser que corresponde al resto del porcentaje luz que está dentro de usted. O sea, que usted tiene el 2%, pero ¿dónde está mi otro 98%? Entonces, el otro 98%, hablo de esta manera, con porcentajes, como para hacerme entender, no necesariamente tiene que ser así. El otro porcentaje generalmente está capturado. ¿Cómo así que está capturado? Sí, está capturado por estos seres que la humanidad les ha llamado dioses, ángeles, de todo. ¿Cómo así? Claro, así como ellos utilizaron ese 2% para que este cuerpo suyo y mío se pueda mover, sea la batería, ellos tienen ese resto suyo para crear planetas, armas tecnológicas de ese mundo. Y tu ser luz, que es un ser de amor, inocente porque es el amor que no piensa lo malo, no tiene interés creados, no tiene interés. Lo capturaron por su amor, por su infinito amor. Por eso nosotros somos los que estamos despabilando para ir y liberar a nuestro ser luz. Entonces, estos seres incrustan tecnológicamente ese 2% de luz, ojo, sin que les vaya a hacer daño, porque los puede achicharronar, recuerde. Lo introducen dentro de este cuerpo, pero empiezan a acabar con muchas civilizaciones, muchos seres humanos, la Atlántida, Lemuria, todo esto, pero finalmente llegan a un modelo perfecto de ser humano. ¿Y cuál es el modelo perfecto del ser humano? El modelo perfecto del ser humano es aquel ser humano